En un rincón olvidado de las montañas, donde el viento no impone su fuerza sino que acaricia los troncos delgados del bambú, vivía un joven monje llamado Sta. Su maestro le había encomendado una sola tarea para ese año: permanece en silencio. Observa. No vayas tras nada. Al principio, Sta no comprendía. ¿Cómo podía avanzar si no perseguía la iluminación? ¿Cómo podía crecer si no buscaba respuestas? Cada mañana, al despertar, sentía el impulso de salir al bosque, de encontrar algo que le revelara el secreto de su propósito. Pero recordaba las palabras del maestro y se sentaba bajo el mismo árbol, día tras día. Un zorro lo observaba desde lejos. Las primeras semanas, corría cuando ésta lo miraba. Pero con el paso del tiempo, el zorro se acercó. Un día se acostó a su lado, confiado. Ésta no lo había llamado, no lo había perseguido. Había permanecido en su lugar, en calma. Y la vida había llegado a él. Fue entonces cuando comenzó a comprender. Una tarde, mientras las hojas danzaban suavemente en el aire tibio, ésta vio llegar a un anciano con pasos tranquilos y mirada serena. No pidió permiso, no saludó con palabras, simplemente se sentó frente al joven monje y comenzó a preparar té. Ésta, intrigado, rompió su silencio. ¿Quién eres, anciano? Soy quien viene cuando dejas de buscar, respondió el hombre sin levantar la vista. El silencio volvió a caer entre ellos, pero ya no era vacío, sino lleno. El aroma del té, el crujir de las ramas, el canto de un ave lejana, todo parecía estar en su sitio, todo llegaba sin ser llamado. Durante años busqué respuestas en los libros, en los viajes, en los discursos de los sabios, dijo el anciano. Pero solo cuando me senté en quietud, todo lo que necesitaba vino a mí. Ésta sintió que esas palabras no eran para entenderse, sino para dejarse caer dentro, como una semilla que no se forza, sino que se deja germinar. Los días pasaban como el fluir del río, sin apuro, sin destino aparente. Ésta permanecía sentado bajo su árbol, observando sin ansias, escuchando sin buscar. Ya no esperaba visitas ni señales. Solo respiraba. Una mañana, una joven apareció en el sendero. Iba cargando un cuenco roto y una mirada llena de preguntas. Al verlo en silencio, se detuvo. He oído que aquí vive un monje que no enseña, pero que transforma, dijo con voz tímida. Ésta no respondió. Le ofreció un gesto simple, una sonrisa. La joven se sentó a su lado, sin decir más. Día tras día, volvía. A veces en silencio. A veces llorando. A veces solo con el cuenco en las manos. Ésta nunca le ofreció consejos, nunca trató de arreglarla. Solo compartía su presencia. Y, poco a poco, el cuenco se fue llenando de algo invisible. No de palabras, ni de soluciones. Sino de paz. Una noche, bajo la luna llena, la joven rompió el silencio. Siempre he perseguido el amor, el reconocimiento, la paz, y todo se escapa de mis manos como agua entre los dedos. Pero contigo, todo simplemente, llega. Ésta giró suavemente la cabeza hacia ella. Sus ojos brillaban con la claridad de alguien que no intenta convencer, solo vivir. Cuando persigues, dijo por fin, le dices al mundo que no lo tienes. Pero cuando estás completo, lo que es verdadero te encuentra. La joven bajó la mirada, y una lágrima rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de alivio. No necesitaba cambiar nada. No necesitaba ir detrás de nada. El bambú se mecía con el viento, como si saludara la comprensión que había florecido en su corazón. Con el paso de las estaciones, la joven dejó de venir. No por rechazo, sino porque ya no lo necesitaba. Había encontrado dentro de sí aquello que tanto había buscado afuera. Ésta no sintió pérdida. No había apego, solo gratitud. Como el árbol que deja ir sus hojas al viento, sabía que lo que viene y va, pertenece al mismo flujo.
Un comerciante pasó por el templo un día, preguntando si el monje tenía algo que vender, alguna enseñanza que compartir. Ésta le ofreció una taza de té. No habló de doctrinas ni de iluminación. Solo sirvió el té con atención plena, con una sonrisa serena. El comerciante, sin entender del todo, se fue con una extraña paz en el pecho. No había recibido respuestas, pero algo en su interior se había aquietado. Como una piedra lanzada al agua, el silencio de esta generaba ondas invisibles que tocaban a quien pasaba por su vida. Un día, el maestro regresó al templo. Su cabello estaba más blanco, pero su mirada conservaba la misma profundidad serena de siempre. Observó a ésta sentado bajo el árbol, inmóvil como una roca, vivo como el río. ¿Qué has aprendido en este año de silencio?, preguntó. Ésta respondió sin palabras. Señaló el bambú que crecía alto sin esfuerzo, el zorro que dormía confiado a sus pies, el cuenco de la joven que había quedado olvidado junto a la raíz del árbol, ahora lleno de lluvia. El maestro sonrió. Veo que ya no necesitas correr tras las mariposas, dijo. Has comprendido que si cultivas el jardín, ellas vendrán solas. Ésta inclinó la cabeza en señal de gratitud. No por la lección, sino por haber tenido el tiempo de descubrirla por sí mismo. Años más tarde, ésta se convirtió en el guardián del templo. Muchos peregrinos llegaban buscando respuestas rápidas, métodos infalibles, secretos del despertar. Él los recibía con una taza de té y una pausa prolongada. Algunos se marchaban decepcionados, esperando palabras grandiosas. Otros, en cambio, regresaban una y otra vez, atraídos por algo que no sabían nombrar, una calma que no se podía enseñar, pero sí contagiar. Ésta nunca predicaba. No imponía, no corregía. Solo estaba presente. Y en su presencia, las personas comenzaban a escuchar el murmullo olvidado de su propio ser. La enseñanza no era lo que decía. Era lo que no perseguía. Su vida se había vuelto como el bambú, hueca por dentro, pero firme. Flexible ante la tormenta, sin oponer resistencia. Y por eso, era libre. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y el viento jugaba con las hojas secas, un niño se acercó al templo. Tenía barro en los pies y una flor marchita en la mano. ¿Tú eres el sabio del que todos hablan?, preguntó con inocencia. Ésta lo miró con dulzura y negó con la cabeza. Soy solo alguien que se detuvo a escuchar, respondió. El niño, satisfecho, se sentó a su lado sin más preguntas. Juntos observaron cómo el sol se deslizaba tras las montañas, en un silencio pleno de sentido. Y así, sin buscar discípulos, sin escribir tratados, sin querer ser recordado, ésta dejó su mayor legado, una vida tan serena y presente, que quien se cruzaba con ella ya no necesitaba buscar nada más. Porque lo que es verdadero, no necesita ser perseguido. Solo necesita espacio para llegar.